¿Qué significa ser provida? Agradezco a SDP Noticias este espacio abierto al diálogo democrático. Son muy pocos los medios de comunicación que permiten a los argumentos pro vida tener voz. También agradezco a la moderadora Marta Solís, periodista, y por supuesto a las compañeras feministas. Gracias por no cerrarse al diálogo. Quiero responder a la pregunta ¿qué significa ser provida? Es defender la dignidad y el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué significa esto? Que luchamos en contra de personas y organizaciones, las más poderosas, tanto política como económicamente, que quieren imponer a países en vías de desarrollo como México un control poblacional. ¿Cómo lo hacen? A través de 3 ideologías, el eugenismo, el maltusianismo y como caballo de Troya, porque le da un discurso positivo al aborto, el feminismo. Los hombres y mujeres pro vida también somos por definición pro mujer, es decir, luchamos por atender las verdaderas necesidades y resolver los verdaderos problemas de las mujeres. Creemos que todos los derechos humanos deben de ser para todas las mujeres, desde el vientre hasta la muerte. El primer derecho humano es a la vida. Hoy se abortan en mucho mayor porcentaje a las mujeres en la India por el hecho de ser mujeres, a los afroamericanos en Estados Unidos, en Europa a los niños con síndrome Down, en México a los pobres. Esto no es un verdadero progreso ni una verdadera inclusión. Gracias. ¿Qué significa ser pro aborto o pro elección? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que cuando aceptamos justo el espacio, decíamos que el aborto jamás tiene que estar a debate, que estos espacios pueden ser muy peligrosos por dar apertura a discursos antiderechos y a argumentos antiderechos, pero también somos súper conscientes de que estos espacios se tienen que aprovechar para ponerle un límite a esos discursos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. No creo que haya como tal personas pro vida, sino justamente son personas antiderechos. ¿Por qué? Y aquí va de la mano con por qué luchamos por el aborto, por qué luchamos por la interrupción de un embarazo no deseado, porque luchamos por los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Luchamos para que se reconozcan todos los derechos para todas las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar, para que el aborto se vea como lo que es, un tema de salud pública, un tema de derechos humanos. En el mundo, bueno, en México, anualmente, reportan las autoridades, se realizan 750,000 y 1,000,000 de abortos clandestinos. No todo aborto clandestino es sinónimo de muerte, pero sí tenemos que poner en el centro de la discusión que todas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar puedan abortar de manera segura, gratuita, que las instituciones se hagan cargo de lo que les toca. Y bueno, en cuanto a la pregunta que nos hicieron, ¿qué significa ser pro aborto? Es justamente esta parte de buscar que todas las mujeres o personas gestantes tengan el derecho libre de decidir, porque ahí está nuestra autonomía de todos y todas, y justo a partir de ahí puedes hablar de derechos humanos. Si tú no le permites a alguien tomar la decisión de qué hacer con su cuerpo, tú no estás hablando de derechos humanos. En términos de los derechos humanos, ¿por qué estás a favor o en contra de la legalización y despenalización del aborto? Los equipos participarán teniendo 2 minutos para la respuesta. Buenas tardes. Es una gran distinción compartir este espacio con todas ustedes. Gracias. Soy jurista y como tal mis argumentos estarán basados estrictamente al orden nacional y supranacional. Primeramente, quiero dejar claro que el derecho a la vida a partir de la concepción existe y está expresamente regulado tanto en nuestra Constitución, tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4, leyes federales y locales. Por otra parte, afirmo categóricamente que el supuesto derecho a decidir sobre tu cuerpo para abortar no existe y no se encuentra regulado en ningún ordenamiento de orden nacional ni supranacional. Expresamente no lo hay. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir y a repetir hasta el cansancio que se trata de un derecho?
Lamento decirles que esta frase es producto de una interpretación de órganos jurisdiccionales. En concreto, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros han decidido cambiar de opinión para hacer valer intereses económicos y políticos, arrodillándose a la Agenda 2030. En cuanto a la despenalización, el verdadero foco rojo que debemos tomar en cuenta es que tipificar un delito no solamente es castigar, es prevenir, es inhibir la conducta delictiva. El mensaje a todos los jóvenes, a las nuevas generaciones, es catastrófico decir que es un derecho y no un delito. ¿Por qué? Porque eso refleja el aumento de delitos de manera exponencial. Esto se refleja en Estados Unidos, en España, en México, Ciudad de México, 400% ha subido el aborto. Gracias. Creo que justo uno de los problemas que hay como sociedad es que tratan de que el aborto, enmarcarlo todo a la normativa legal, cuando no es eso, son vidas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no desea es violencia. Es violencia y entonces ahí se vulnera nuestro derecho, se vulneran nuestros derechos humanos. El no atender la salud reproductiva como un tema de salud pública vulnera nuestro derecho a la salud. Tú misma lo dijiste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes son antiderechos y siempre apelan a estas normas, apelan a las leyes, les invitamos justo a que pues se alineen a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que para ustedes las leyes son tan importantes. Desde los congresos locales se está cambiando el reconocer la vida desde la concepción. ¿Por qué? Porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar van por delante. Es un tema de derechos humanos, es un tema que justamente dejarlo y encasillarlo solo ahí es el problema. ¿Por qué? Porque el que no haya despenalización del aborto a nivel federal nos habla de todo el estigma, todo el tema religioso, todos los intereses que han estado históricamente para que las mujeres no puedan decidir sobre continuar o no con un embarazo. Y en cuanto a lo que hablas también de la Suprema Corte de Justicia de la Agenda 2030, creo que el crear esta agenda también se hizo para una evolución, un cambio en la sociedad, y es justo lo que necesitamos. No podemos quedarnos 50 años atrás en donde las mujeres éramos obligadas a parir y seguimos siendo, porque eso, justo como ya lo dijo mi compañera, es violencia a las mujeres. Qué bueno que mencionan la vergonzosa resolución Acción de Inconstitucionalidad 148-2017 emitida por la Suprema Corte de Justicia. Lo digo fuerte y claro a los que me están escuchando, con todo el respaldo profesional que me avalan años de experiencia. Esta sentencia es la antesala de la muerte del aborto libre hasta los 9 meses. ¿Por qué digo esto? Punto número 1. Es una sentencia anticientífica, porque los ministros no se pronunciaron en cuándo empieza la vida. Es decir, se olvidaron de lo que dicen las principales ciencias como la genética, la embriología, la biología, que han dicho que el continuo de la vida empieza a partir de la concepción. No conformes con esto, lo más infame que hicieron es que respecto al naciturus, dice textualmente, para los efectos legales solo se tendrá por nacido al que desprendiendo enteramente del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Es decir, el niño a partir de la concepción hasta antes de nacer no es persona, no tiene derechos. Se les olvida a los ministros que aquí lo que se debate es el derecho humano de un ser vivo, no de una ficción jurídica. Segundo, abortar obedece ahora a anhelos personales, no a derechos, porque en esa resolución dice que es en la esfera íntima de la mujer y la importancia de sus motivos, estoy citando textualmente, motivos personales, económicos, familiares, sociales, que tienen ese derecho a decidir abortar. ¿Qué pasa con los derechos de los padres? ¿Qué pasa el derecho del niño por nacer?
Ojo, en México el 47% de las adolescentes no tienen planeado abortar. Por lo tanto, con este nuevo criterio estaríamos hablando de que pueden abortar más del 50% de mexicanos. Yo quiero hacer una pregunta muy directa a las compañeras feministas. ¿Están de acuerdo con abortar a un feto en el último semestre del embarazo? Si no, ¿por qué? Gracias. Considero que es muy importante aclarar que el debate sobre la legalización del aborto no es si va a existir o no va a existir. Sabemos que el aborto ha existido desde hace muchísimos años de manera clandestina. Incluso nuestras ancestras buscaban la manera de hacerlo mediante test y herbolaria. ¿Qué sucede? Al no haber condiciones dignas para realizarse este proceso, se vuelve clandestino. Miles de mujeres mueren en nuestro país justo por eso, por darle la opinión de poder decir que un feto de una semana ya tiene vida, ya tiene derechos. Eso no es posible. Sabemos que en todos los estados en donde es legal el aborto, se permite hasta las 12 semanas de gestación. Esto es porque científicamente está comprobado que el producto, porque eso es lo que es, no siente, no tiene dolor, no le permite tener conciencia de lo que está sucediendo. Entonces me parece preocupante que un tema de salud pública se lleve a politizar y a llevarlo a la religión. Esto no puede pasar ni siquiera en nuestro país ni en países desarrollados ya. Sí, claro. Además, mencionar que alrededor del país existen 8 causales bajo las cuales las mujeres o las personas con capacidad de gestar pueden acceder a una interrupción del embarazo. Hasta ahorita solo van 6 que consideran la causal de libre decisión. El hablar que justo consideran dentro de las 12 primeras semanas de gestación o las 12.6. Creo que hablar y confundir a la audiencia sobre si es viable hacerlo en el mes 9 nos hace ir a otro lugar donde no es. Veámoslo desde la prevención. Respecto a tu pregunta, yo me encuentro a favor del aborto siempre y cuando médicamente sea viable, siempre y cuando se tengan las herramientas necesarias para que éste se realice y no ponga en riesgo la vida de la mujer. Si los médicos nos dicen que después de ciertas semanas de gestación no es viable, entonces no lo estoy. Pero siempre y cuando sea lo mejor para la mujer o la persona gestante, por supuesto que me encuentro de acuerdo. De acuerdo a datos oficiales, 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. 6 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 25 millones de abortos se celebran cada año en el mundo. Nos estamos enfrentando a una de las mayores barbaries que hay en la historia. Hoy se pretende estar al amparo de la ley el aborto. Sin embargo, siempre ha existido una resistencia. Hombres y mujeres valientes que defienden principios, vida, libertad, igualdad, inclusive por encima de leyes inhumanas que están al servicio de élites poderosas. Por otra parte, esto no se trata de lo que diga la mayoría. La ONU reconoce 194 países, de los cuales el Centro de los Derechos Reproductivos cita que tan solo 60 brindan acceso legal. Es decir, 124 países no han sucumbido. En México, 4 estados han caído en la cultura de la muerte. Es decir, los pro vida somos una mayoría absoluta. De hecho, en Estados Unidos de América se ha empezado a discutir nuevamente el precedente de Roe vs. Wade. Y se ha discutido para que se elimine ese precedente. También han despertado otros estados como Texas, que ha prohibido el aborto en las 6 semanas, Mississippi, 15 semanas, Georgia, a partir de que se escucha el latido del corazón. Por ello, ustedes que me escuchan, les digo con toda certeza, no es políticamente incorrecto decir que eres provida. Usa y ejerce tu libertad de expresión. Formemos la resistencia, demos la batalla cultural y hagamos patria y defendamos a nuestros niños mexicanos por nacer. Creo que me queda
más que argumentar, me horrorizo ante los argumentos justamente antiderechos, en donde claramente argumentan sobre las torturas a las cuales se ven forzadas las mujeres y las personas con capacidad de gestar cuando deciden interrumpir un embarazo. Es un tema de derechos humanos, es un tema de salud pública. También creo que está muy mal entendido que se piensa que desde el feminismo y quienes luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, queremos que todas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar aborten. No queremos eso. Queremos que las mujeres y las personas con capacidad de gestar que decidan hacerlo, lo hagan libres, seguras, que no se les penalice, que el punitivismo se quede atrás. Se está castigando la sexualidad. Cuando también hablan y las personas antiderechos argumentan que el aborto se permite cuando es una violación, estamos castigando la sexualidad. Quienes luchamos y quienes militamos en esta causa, luchamos por todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Yo también le digo a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, acérquense a las colectivas, acérquense a las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía de aborto seguro. También me gustaría concluir con algo que ya es tan escuchado, pero es tan cierto. Tu pañuelo celeste me causa violencia, me obliga a parir y a tener un hijo que no sabes por qué está en mi vientre. Existen tantas opciones para estar embarazadas, desde la violación, desde tener un camino por delante en el que no estás todavía preparada para ser mamá, y tú estás en todo tu derecho de elegir no serlo. Y mi pañuelo es verde, hoy no lo pude tener aquí, te da la libertad de elegir qué es lo que quieres hacer con tu cuerpo. ¿Consideran que el aborto tiene beneficios a la salud de las mujeres? ¿Cuál debería ser el futuro del aborto en México? Proyecto a largo plazo. Sí, claro. Los beneficios, para empezar, son conforme a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El que ella pueda decidir la maternidad, que pueda ser una maternidad deseada, ya es un beneficio. También, si hablamos desde esta parte de la legalización y la visibilidad del aborto como tal, también estamos hablando de esta parte de educación sexual que en el país es aterradora. Nos educan pésimamente sexualmente. Nuestro modo de aprender sobre el aborto es con un video de un feto gritando que no existe. Es denigrante para la mujer que hagan creer que de esa manera sucede algo que es completamente diferente. No puedo pensar cómo es que se atreven a aterrorizarnos también justo antes de tomar la decisión de esta manera, con tal de generar esa culpabilidad en ti como mujer. Y el proyecto a largo plazo, avanzar para que todas las 8 causales que se consideran estén vigentes en los 32 estados, que la causal de interrumpir el embarazo por libre decisión sea una realidad en los 32 estados para que lo puedan hacer de forma gratuita, segura, sin estigmas, sin violencias, caminar hacia quitar el estigma también del aborto en la sociedad, porque podemos avanzar en temas de salud pública, podemos avanzar en temas de leyes, pero justamente estos argumentos antiderechos son los que vulneran también los derechos y son los que permiten que discursos antiderecho en las instituciones, en los congresos, se manifiesten como acciones violentas, como negar servicios de salud pública. Vamos a hablar de realidades, no de ideologías. Hace un rato ustedes mencionaban una guía médica de la Organización Mundial de la Salud. Esa misma advierte a los médicos que hay que tratar el profundo dolor que genera el aborto. Entonces, el aborto es un acto violento que genera dolor y por lo tanto es tortura. El aborto jamás va a ser 100% seguro, por eso debe de ser impensable en un futuro. Y voy a volver a citar esta guía médica. Dicen de los riesgos del, entre comillas, aborto seguro. El sangrado vaginal dura de 2 semanas hasta 45 días, pero puede no parar
Si el resultado es por la retención del producto de la concepción, es decir, si quedan pedazos del feto o del embrión. Se puede estar por traumatismo, daño al cuello uterino, perforación, ruptura del útero. Las infecciones tienen síntomas como fiebres, escalofríos, secreción con olor fétido, intoxicación, dolor abdominal y pélvico, entre otros. Eso lo dice la misma ONU, la misma Organización Mundial de la Salud. No existe aborto 100% seguro. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en beneficios? Porque además han querido minimizar las consecuencias traumáticas psicológicas en el síndrome posaborto. De manera individual, por lo tanto, no existen los beneficios tampoco como sociedad. Voy a citar el caso de Chile, que redujo la tasa de mortandad infantil y materno desde 1960 y no tuvo que recurrir al aborto legal. No es una urgencia de salud pública, señores. En México, el año pasado, el INEGI citó las 20 principales causas de muerte de las mujeres que se miden en miles. Por ejemplo, afectaciones al corazón, 97,133 muertes. La número 16, anemia, 2,000. Mientras tanto, el aborto espontáneo, solamente 81 muertes, espontáneo e inducido. Me gustaría responder de esta manera. Está comprobado que ya existe el aborto sin dolor. Los datos que nos están dando son de hace 15 o 20 años, en donde no existía la tecnología actual. Está científicamente comprobado, lo repito, que sí se presentan molestias, sí, pero un dolor que no pueda soportar es mentira. No existe el síndrome postaborto, ya está comprobado. Es un síndrome que inventaron para revictimizar a las mujeres que deciden por su cuerpo. Eso no existe. Tortura para mí es una maternidad no deseada. Tortura para mí es ver niños allá afuera que no tienen papás, porque no les dieron ese derecho de elegir. Tortura para mí es ver niños en orfanatos que no son adoptados. Esa es la verdadera tortura. No me vengas a hablar de otra porque me dices que eres provida, pero no te veo haciendo absolutamente nada por las personas que están afuera de este edificio sufriendo. Te veo llegar en la comodidad de tu privilegio y desde ahí hablar. No hablar por las miles de mujeres en pobreza extrema que no tienen acceso a educación sexual, no tienen acceso a métodos anticonceptivos, porque sí, es la realidad de México, es la realidad de todas las mujeres que vivimos aquí. Entonces, cuando me hablen de tortura, háblenme desde un punto más empático, no con un privilegio que les quita toda la empatía que puede existir. Y también ver que el tema del aborto, de la interrupción del embarazo es integral. Claro que nos preocupamos, no sé quién les dijo, pero claro que nos preocupamos por las mujeres y las personas gestantes que se someten a un aborto para acompañarlas después del proceso quirúrgico. Solo para responder, cité la guía médica llamada Aborto sin riesgos de este año de la ONU, que también está aplicado aquí en los lineamientos de salud 2021. Así es que, por favor, menos ideología y más ciencia. El feminismo no quiere reconocer la dignidad de persona humana del no nacido, porque así quitan al aborto de su carácter de asesinato y adormecen sus conciencias. La definición de persona no ideologizada, es decir, objetiva, es que persona es cualquier individuo de la especie humana. Según estadísticas de la Ciudad de México, el año pasado, el 80% de los abortos fueron de más de 5 semanas de gestación. Quiero informarte, a ti mujer, porque ellas no lo van a decir, si estás dudando en abortar. Según un manual de embriología de Moore, a los 20 días tu hijo ya tiene un corazón primordial y se le ha formado el tubo neural. Asimismo, en la 8ª semana ya tiene la apariencia de un bebé.
A las 12 semanas ya puedes saber el sexo del feto, incluso juega en el vientre materno y lo puedes buscar en internet. Muestro estas imágenes. ¿Acaso no se debe gozar de la dignidad de una persona humana el no nacido? Muchos médicos, sabiendo esto, científicos, se niegan a practicar abortos, pero ahora la ley quiere cortar el derecho a su objeción de conciencia. Por lo tanto, tu pañuelo verde también está decidiendo por profesionales que no quieren practicar este asesinato. El Lineamiento Técnico 2021 para la atención del aborto seguro, un documento ideologizado, describe cómo practicar abortos a las 20 semanas. Yo quiero preguntarles, ¿por qué ustedes marchan por el aborto y no por las verdaderas causas, las 20 principales causas de muerte en nuestro país de las mujeres? ¿Qué opinan que la ONU presione a los países para aprobar el aborto a los 24 semanas? Nosotras marchamos por todos los derechos para todas las mujeres. Luchamos desde las calles y desde las instituciones. Luchamos por las violencias y repito otra vez, una forma de violencia es obligar a una mujer, a una persona con capacidad de gestar, a continuar con un embarazo que no desea. La estrategia que tienen las personas antiderechos es de terror y de miedo y estigmatiza un derecho y un tema de salud pública. Mencionaba la Ciudad de México, desde que el aborto por libre decisión se despenalizó en 2007 en la Ciudad de México, no se ha reportado ninguna muerte en este procedimiento. Estamos hablando de que se sigue teniendo este mensaje de que tenemos que tener miedo de abortar, porque es lo peor, cuando muchas veces para las mujeres puede ser la primera opción y no la última, porque están decidiendo sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre sus planes de vida. Este mensaje también yo le doy a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Son libres de decidir sobre su cuerpo. El aborto, sea legal o no, se realiza. Esté despenalizado o no, se realiza. ¿Qué queda? Acompañar y no abandonar. Acompañar para que sean condiciones dignas, para que sean condiciones de reconocimiento de un tema como de salud pública, para que este estigma no siga pesando y no siga dañando el desarrollo de las mujeres. Seguimos luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Se aborta, sea legal o no. Y no somos las malas del cuento, que según esto solo nos interesa que todas las personas aborten. Queremos que podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Ni siquiera lo vemos como una opción como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque así lo hacen ver. Y otra cosa respecto a las imágenes, a ti que nos estás viendo, de verdad considera que esas no son las imágenes reales. Ve y hazte un ultrasonido para que veas la realidad. No estás sola. Tienes toda una manada que te va a acompañar en cualquier proceso que tú decidas. El verdadero revolucionario no es el que pinta de verde su ciudad, sino el que se cuestiona al sistema. No porque lo digan 11 ministros, eso debe ser lo correcto. Ministros que, por cierto, no fueron elegidos democráticamente. Por eso lee, infórmate y cuestiona. Decía Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Con lo cual también demostramos que todos los derechos humanos solo pueden ser posibles a través del derecho a la vida. Todas las que estamos aquí hablamos porque nuestras madres nos dejaron nacer. Y este es el mayor derecho que debe de tener todas las mujeres. Gracias. Mujeres no están solas. Queremos educación sexual para descubrir. Anticonceptivos para disfrutar. Y aborto legal, seguro y gratuito para decidir.